Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo. Nuevamente le habla Diolindo Arias. Bienvenidos a este canal Conociendo la Biblia y la Cristología. Hoy vamos a añadir un estudio más acerca de la línea mesiánica o la línea de sangre, que también llaman así. Es una línea que se explica la promesa que le hizo Dios a Adán y Eva en Génesis 3:15 después de su caída en pecado, de que iba a mandar un Salvador. Recuerden que decía que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente del enemigo, para que el hombre fuese redimido por Cristo. De manera que esa línea empieza el principio en Génesis, sigue recorriendo a través de la Biblia, e inclusive esa línea mesiánica continúa en nuestros tiempos. No se ha detenido, no se ha parado esa línea mesiánica hasta que Cristo venga a buscar su pueblo en el rapto. Hasta la segunda venida termina la línea mesiánica. Vamos a ver a partir de hoy esa línea mesiánica hasta el estudio que vamos a continuar primero y segundo de Samuel. La próxima semana sería primero y segundo Reyes, Esther y Nehemías, profeta menores, así sucesivamente a través de los tiempos apóstoles continúa. Y también vamos a ver por dónde va la línea mesiánica en nuestro tiempo pleno siglo XXI. Así que los que me están siguiendo ese estudio, vamos a tener un estudio muy interesante acerca de la línea mesiánica. Bienvenidos. Así que solamente les pido que se suscriban, darle like para poder seguir haciendo ese estudio. Recuerden, cualquier consulta, lo que sea, que quiera saber más, puede escribir a mi correo ariasdeolindo@gmail.com. Ya hicimos un estudio del libro de Génesis. Vimos el principio, cómo el ser humano, la pareja, Adán y Eva, que Dios había puesto en un lugar, se llama Edén, que es paraíso, donde Dios quería que el hombre administrara todo lo que Dios había creado. Había un árbol del conocimiento de ciencia del bien y del mal. El hombre cae en pecado. Aquí vemos la pareja Adán y Eva. Es una época de inocencia, o sea que el hombre era inocente, no sabía lo malo, lo bueno, nada de esas cosas. Simplemente tenía una relación con su Dios. Son solemnemente prevenidos de las consecuencias del pecado. Aquí vemos la línea mesiánica. Voy a señalar aquí con esa flecha y va en picada, como decimos, y se rompe esa línea mesiánica y se extiende acá. Viene la maldición, el hombre expulsado. En Génesis capítulo 3, 14 al 19, ahí dice la caída del hombre contiene una maldición y también una promesa que ustedes ven aquí. Aún a pesar de que la caída del hombre, Dios no iba a dejar al hombre porque el hombre fue la mayor creación de Dios. Como Dios le hizo promesa en Génesis 3:15, tenía que cumplir esa promesa porque nuestro Dios es fiel y misericordioso. Dios cumple toda su palabra. Ahora estamos en la segunda dispensación. Le llaman dispensación de la conciencia. Recuerde que la línea mesiánica es la línea roja. Es que nosotros vemos aquí es cuando el hombre fue expulsado del Edén, del paraíso. Caín, al matar a Abel, Dios le dio otro hijo, se llama Set. La línea mesiánica atraviesa con la vida de Set. Y Set tuvo otras descendientes. Por ejemplo, fue Enos, Cainán, Mahaliel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. Y entonces después Lamec viene Noé, que conocemos la historia del arca de Noé. Y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Durante ese tiempo, Noé predica 120 años. En la parte de Caín se multiplicaron los hombres con su maldad. El hombre se corrompió, se llenó de violencia. Entonces Dios declara en Génesis capítulo 6, 1 al 13,
raeré los hombres de sobre la faz de la tierra, porque todo este grupo que da aquí vinieron de Caín. Así que la línea mesiánica siguió con Set hasta Noé. Dios tenía que cumplir su promesa a través de hombres. Jesús tenía que nacer a través de hombres. Por esa razón que es la profecía del Mesías de la línea mesiánica. Como vimos en la segunda dispensación, que Dios había hecho pacto con Noé. Como Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Observe bien esto, cómo los 3 hijos de Noé se distribuyeron de acuerdo a regiones, de acuerdo al grupo. Cam tuvo hijos como Cus, Misraim, Fud y Canaán, en la parte de acá. Grupo de Cam, estamos hablando que se fueron para parte de los cananitas. Y Sem también tuvo Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Arfaxad descendió de la raza hebrea. Y Jafet, que otro hijo de Noé, también tuvo sus hijos Gomer, Madai, Dubal, Tiras, Magog, Javán, Mesec, que ellos fueron la parte de Europa que hoy en día conocemos. Aquí vemos los 3 hijos de Noé. Se multiplicaron, igual que Sem se multiplicaron, igual que Jafet se multiplicaron. Pero la línea mesiánica sigue con Sem, semitas, que serían los judíos o los hebreos. Al multiplicarse los hombres, grupo de Cam, Sem, Jafet cerró un solo lugar, que es la torre de Babel. Entonces el hombre dijo, edifiquémonos una torre, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Por eso esa dispensación llaman gobierno humano. El hombre empieza a gobernar a su manera. El hombre se independiza, el hombre tiene conciencia de que hacer el bien y el mal. Entonces aquí toda esa parte se reúne el hombre de los 3 grupos que están aquí. Dice aquí, este es el principio de todas las naciones, de los idiomas, y de estos fueron divididas la gente de la tierra. Está en Génesis capítulo 10, verso 32. En el gobierno humano en la torre de Babel. Aún a pesar de todo, ¿verdad? Dios aquí confunde la lengua o el idioma de toda la gente que hablaba un solo idioma o idioma común de los 3 grupos. Después de la destrucción de la Torre de Babel, vemos aquí los 3 grupos, míticos, semíticos y jaféticos, o sea, de los 3 hijos de Noé. El grupo camítico, o sea, de Cam, son del grupo de África y Arabia. Los semíticos son de Asiria. El grupo de jaféticos son de Asia Menor, Europa. Asia Menor estamos hablando de Turquía, Europa hacia arriba que conocemos hoy en día, ¿verdad? O sea que los 3 grupos fueron esparcidos. Observe bien la línea mesiánica cómo va. Eso es lo importante para nosotros. Estamos en cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Observe bien la línea mesiánica. Recuerden, los grupos fueron esparcidos. La línea mesiánica viene a través de Sem. Fue antecesor de los persas, asirios, caldeos, armenios y sirios. Y todos llegaron aquí a Ur de los caldeos. Están en el norte, o sea, de Cam, son descendientes de Cus. Y de grupo de libios que conocemos hoy en día, que son descendientes de Fud. Y de Fud nacen los fenicios y cananeos, que son descendientes de Canaán. De ese grupo salen los egipcios, que fueron descendientes de Misraim. Pero para nosotros la línea mesiánica quedó Ur de los caldeos. Entonces Dios llama a Abraham desde su parentela, o sea que llamó desde su casa. Él está Ur de los caldeos. Todos los semíticos, los así quedaron aquí Ur de los caldeos. Entonces, Abraham nace un hijo con su esclava Agar. Nace un hijo que se llama Ismael. Vale, raza árabe.
Y el hijo prometido de Abraham nace Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el antecesor de los edomitas, se fueron por el norte. Pero la línea mesiánica continúa a través de Jacob, después de irlo cambiar el nombre Israel. Jacob o de Israel nacen 12 hijos que serían Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Judá continúa la línea mesiánica. Aquí vemos, ellos llegan a Egipto. Recuerden que nosotros hicimos un estudio anteriormente en los libros que vino hambre a la tierra. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70 personas. Recuerden, uno de los hijos de Jacob se llamaba José, que está el número 7, que fue vendido por sus hermanos. Ustedes ya conocemos la historia que hablamos acerca de Potifar, que fue tentado por la mujer de Potifar, lo metieron preso, después el faraón lo ascendió como segunda persona importante de su reino, vino hambre a la tierra y José mandó a buscar a su padre Israel, a sus 11 hermanos. Al llegar a Egipto, José le dio una tierra muy buena que conocemos en Gosén. Allí vivieron en Egipto por más de 430 años. Se multiplicaron allí. Pero la línea mesiánica continúa aquí, en Egipto, a través de los hijos de Israel. Ahora estamos en la quinta dispensación. Se llama la ley. Ahora el pueblo de Israel está en Egipto. Dios levanta a Moisés como líder para que se fuese libertador de su pueblo que estaba oprimidos por los egipcios. Recuerde que pues Josué muere y el faraón también, se levanta otro faraón. Recuerda, hicimos un estudio en Éxodo. Ahora vemos que la línea mesiánica continúa con Moisés a través de, vemos aquel Éxodo. Continúa por Cades Barnea, todo ese grupo que llegó hasta acá, la tierra prometida, en el tiempo Josué. Hicimos un estudio del libro de Josué la semana pasada. Aquí en esta parte vamos por el libro de los jueces. Actualmente estamos estudiando libros primero y segundo Samuel. La otra semana continuamos con primero y segundo Reyes, que continúa la línea mesiánica que ustedes pueden ver en la pantalla. Y así sucesivamente pueden observar la línea mesiánica continua a través de Saúl, David, Salomón, y cuando el reino de Israel se divide en dos partes, reino del norte y reino del sur. Así continúa la línea mesiánica cuando nace Jesús a través de María, su predicación, los apóstoles. La línea mesiánica va a seguir hasta que Cristo venga, que es la promesa del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios le hizo a Adán y Eva en Génesis 3:15. Recuerden, la línea mesiánica no se ha detenido, no ha terminado, continúa hasta nuestros tiempos. Si usted sigue ese estudio que estamos haciendo, se va a dar cuenta dónde va la línea mesiánica actualmente en nuestro tiempo en pleno siglo XXI. Termina cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Llega al gran trono blanco que dice la Biblia, está en el libro Apocalipsis. Ahí termina la línea mesiánica. Mientras tanto, hoy en día continúa la línea mesiánica. Aunque el libro de los Hechos termina en capítulo 28, pero la línea mesiánica siguió después del capítulo 28. Y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos al estudio de la historia de la iglesia que hemos llamado Iglesia a través del tiempo. Es otro canal que vamos a abrir para conocer cómo siguió después de Jesús los apóstoles, otro siervo de Dios. Continuar el estudio libros primero y segundo de Samuel. Título. Su título se toma por la figura prominente, que es Samuel. ¿Qué significa nombre de Dios? O es la forma corta de decir pedido a Dios.
Los libros formaban una sola obra en la Biblia hebrea, pero los traductores griegos lo dividieron en dos y lo llamaron Primero y Segundo de Reyes, y de Reyes que conocemos lo llamaban Tres y Cuatro Reyes. El autor es anónimo como otros libros históricos, pero el profeta Samuel se le considera como autor. Está en 1 Samuel, capítulo 1 al 24. Que quien inauguró a monarquía ungiendo a los dos primeros reyes, Saúl y David, y a Natán y a Gad como autores del resto. O sea que los autores pudo haber sido dos. Samuel, la primera parte, y la otra parte puede haber sido Natán o Gad. La fecha, en el año 1100 a 970 a.C. Los dos libros cubren el periodo desde el nacimiento de Samuel hasta el fin del reino de David. A la edad de 30 años, Samuel comienza su liderazgo en el año 1070 a.C., 5 años después de la muerte de Elí. Mientras Samuel crecía en Silo, hubo otros jueces como Sansón, Jefté y Abdón, antes de empezar su ministerio como el juez. El tiempo transcurrido de los libros es de 130 años. El tema: la institución de la monarquía en Israel y establecimiento de David como rey teocrático. Vamos a un poquito de Samuel. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Su nacimiento fue un prodigio, ya que fue en respuesta a la oración de su madre Hannah, quien era estéril, que lo crió hasta destetarlo, lo llevó entonces al sacerdote Elí y lo consagró al Señor. O sea que su madre Ana no puede tener hijos, era una mujer que no podía concebir, pero Dios le hizo un milagro. Dios, al conceder un hijo a Ana, hizo promesa que le iba a dedicar a Dios, a Samuel, como siervo de Dios. Cuando el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, recibe un llamamiento divino que incluía un mensaje de juicio sobre la casa de Elí. En ese tiempo, los hijos de Elí también ministraban, pero tenían un mal comportamiento en la casa de Dios. Entonces Samuel fue el eslabón entre la oscura época del tiempo de los jueces y el periodo de la monarquía. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, intercesores y último de los jueces, quien también tuvo éxito en su intento de unir a las 12 tribus, a quien Dios pudo emplear un avivamiento espiritual que trajo la victoria a toda la nación hebrea y ungía a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Recuerden, el tiempo de los jueces era un tiempo de anarquía, de caos, una decadencia moral y espiritual. El tiempo de Samuel fue que vino el avivamiento espiritual, quien pudo unir las 12 tribus de Israel. Gloria a Dios. El propósito del libro: presentar una historia del desarrollo de Israel de un estado de anarquía a un estado de monarquía teocrática, y también narra la historia de las vidas de Samuel, Saúl y David en el reino, y además muestra que la infidelidad a Dios siempre trae su consecuencia y la obediencia trae la bendición. El ambiente religioso en el tiempo de Samuel. En este periodo comenzó cuando la idolatría y la inmoralidad prevalecían en Israel, y los hijos de Elí servían en el tabernáculo costumbres inmorales y avaricia, lo cual Dios permitió la invasión de los filisteos. Cuando el arca fue robada a la muerte de Elí, el tabernáculo y el arca permanecen separados por 75 años, hasta que David devolvió en su lugar. El ambiente político. El bajo estado espiritual de Israel era comparable con su débil estado político, que divide en tres partes. Había divisiones internas. Era una época de división entre los líderes y de anarquía general, jueces y sacerdotes. O sea que no había una buena relación en ese tiempo entre dos grupos. Había un sectarismo
grande dentro del pueblo de Israel. Aparte, también había opresiones externas. Los filisteos del suroeste constituían la oposición externa de Israel, igual de sus parientes vecinos del oeste y de Siria del norte, son los que atacaban, oprimir al pueblo. Entonces, bajo el reinado de David, la nación creció de un grupo de tribus a una fuerza política unida y respetada por todas las naciones. Expulsaron a los filisteos, sometieron a los países de Edom, Moab, Amón y Siria, y un tratado de paz con Fenicia. Cristología en el libro de Samuel. Samuel fue tipo de Cristo por ser profeta, sacerdote y gobernante. También David hallamos un tipo de Cristo como rey y como la simiente prometida en el pacto que vendría por medio de Salomón y establecería su reino para siempre. Está en 2 Samuel 7:6, Lucas 1:32 y 33. Su relación en su primera unción y las humillaciones y en su toma posterior del trono para establecer el reino. Y así fue el tipo de David, como fue ungido por Samuel, también como fue humillado y luego tomó su trono para estar el reino en Israel. También hay una contribución teológica, está en 2 Samuel, capítulo 7. La profecía de Natán, pacto davídico, que promete que David fundaría una dinastía que duraría para siempre, que es la base del mesianismo real a través de la Biblia. Está en 1 Crónica, capítulo 17, Salmo 89, 20 al 37. La próxima clase vamos a ir con la línea mesiánica en el tiempo de Saúl, o sea, el primer rey de Israel. Y ahí continúa. De alguna manera Dios iba a cumplir su promesa que algún día vendría un Salvador en la línea mesiánica. Espero que le haya gustado esta clase. Lo más importante, ¿dónde va la línea mesiánica en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI? Recuerde, si Dios pudo cumplir su promesa a los profetas, a los patriarcas, a los hombres en el pasado, Dios va a cumplir su promesa para nuestros tiempos, a los que estamos sirviendo, a los que hemos creído, a los que creemos en Dios, de que pronto Cristo vendrá a buscar su pueblo y la línea mesiánica no va a terminar hasta que lleguemos al gran trono blanco. Gracias. Y recuerden, suscríbanse, darle like para poder seguir haciendo ese estudio.